Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4. Está conformado por Emilio Mendoza Carrizales, Josué Alberto Sánchez Moreno, Alejandro Rincón Martínez, Cristian Gabriel Garza López y su servidor Félix Alfonso Arbán Carrizales. Tenemos lo que son las normas de citas directas. Aquí pues tenemos que citar a un autor en formato APA. Aquí la citación básica de la norma APA para trabajos con un autor incluye el apellido del autor, no incluir sufijos como junior. También debe de llevar lo que es el año de la publicación del texto entre paréntesis, separados por una coma y al final de la cita de la página. La norma APA permite tomar citas de diferentes documentos y agruparlas en un parafraseo. Esas fuentes se pueden colocar todas independientes una a una o colocarse todas entre paréntesis. Ordene las citas de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis en un orden alfabético, en el mismo orden en el que aparecen en la lista de referencia. Aquí pues ya pues vamos a estar incluyendo las citas de que otra manera se acortarían con el uso de etcétera. Organice dos o más trabajos de los mismos autores y serían en el mismo orden. Igual por el año y también debe llevar por el año de la publicación. Coloque al final de las citas que aún estén en prensa por imprimir. Tenemos aquí los ejemplos. Tenemos aquí unos ejemplos. Aquí pues tenemos que si una cita contiene 40 palabras o más, tratarla como una cita en bloque. No use comillas para encerrarla y empezar este bloque es una nueva línea con una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo a doble espacio. Cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita o cite el autor y el año en la narrativa antes de la cita y coloque solo el número de páginas en paréntesis después de la puntuación final de la cita. No agregue un punto después del paréntesis de cierre en cualquier caso. Y nos vamos ya con un ejemplo de lo que es la cita en bloque en paréntesis, con paréntesis. Tenemos que es importante tener en cuenta que la principal limitación de un esquema de crédito educativo para la educación superior en el Perú es que las familias de escasos recursos no cuentan con la garantía colateral necesaria para acceder al financiamiento de largo plazo por medio de sistemas financieros. Por esta razón, en todas las sociedades que quieren avanzar en esta materia, se necesita de algún tipo de inversión estatal que actúe sobre la limitación estructural. Aquí tenemos el nombre de la persona, el año de que se citó esto y podemos ver que la página de donde se fue sacado el ejemplo. Cita bloque narrativo. Aquí comenzamos con el nombre de la persona, el año, y ya con él es la narrativa del texto que manifiestan que es importante tener en cuenta que la principal limitación de un esquema de crédito educativo para la educación superior en el Perú es que las familias de escasos recursos no cuentan con la garantía colateral necesaria para acceder al financiamiento de largo plazo por medio del sistema financiero. Por esta razón, en todas las sociedades que quieren avanzar en esta materia, se necesita de algún tipo de inversión estatal, la cual actúe sobre la limitación estructural.
Y tenemos aquí una pregunta, ¿qué es una cita directa según las normas APA? Una cita directa es cuando se reproduce el texto exacto de la fuente referenciada. Cuando empleamos citas directas, estamos utilizando en nuestro escrito las mismas palabras usadas en un trabajo previo. Tenemos aquí las reglas aplicables. Tenemos que en el caso de las citas directas, la cita de texto debe indicar el apellido del autor o la autora, el año de la publicación y el número de página donde se encuentra el material referenciado. Las citas directas deben ser completamente fieles a la fuente original. Se deben mantener los mismos signos ortográficos, la sintaxis, las letras mayúsculas y hasta los errores ortográficos o gramaticales en que haya incurrido la persona referenciada citada directa, ci- perdón, persona referenciada. Tenemos lo que es la cita directa corta. Si es una cita directa corta, esta tiene menos de 40 palabras y se coloca entre comillas sin crear un párrafo aparte. Aquí tenemos un ejemplo que es el nombre de la autora, tenemos el año, y ya tenemos que dice plantea que y pone ya entre paréntesis la evidencia de conflicto de interés. En este caso es imposible pasar por alto. Y al terminar tenemos donde de la página de la cual fue citado. Al argumento que hay conocimiento insuficiente sobre el tema de los derechos humanos entre la población general, la cual dificulta la reivindicación. Y aquí tenemos que ahora al final tenemos pues todo junto que viene siendo el nombre del autor, en qué año fue y la página de donde se encontró. También tenemos la cita directa larga o en bloque. Si se trata de una cita directa larga, tenemos que aquí son más de 40 palabras o 40 palabras. Aquí vemos que se debe colocar un bloque de texto aparte. En el bloque debe tener una sangría media, de media pulgada y debe ser el doble de espacio. Josué, hablar sobre las normas parafraseadas. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en tus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Ten en cuenta que en algunos casos podrías estar citando tu propia idea publicada anteriormente en nuestro trabajo. Por favor, evita la autoplagio. Es común que autores consagrados parafraseen sus fuentes la mayor parte del tiempo, en lugar de citarlas directamente. Es aconsejable que, como autor, ejercite la práctica de parafrasear. Muchas veces las citas directas, especialmente las largas, son vistas por los profesores como una manera que el estudiante encontró para aumentar el texto del trabajo sin desarrollar ideas propias. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos, dale al siguiente. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos, cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. Debo incluir el número de página. Siempre debes incluir el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no obligatorio como en la cita directa, que proporciones el número de página o párrafo para materiales no paginados, especialmente cuando quieras ayudar a un lector interesado en profundizar su lectura, o ubicar el pasaje relevante en un texto largo o complejo. Abajo puedes ver algunos ejemplos de cómo utilizar el sistema autor-data al parafrasear un autor.
vamos con los ejemplos. Ejemplos de parafraseadas. De acuerdo a lo publicado en Apostyle Blog 2015, una paráfrasis considera replantear las palabras de otra persona de una nueva manera. Por ejemplo, puede poner una oración en sus propias palabras o puede resumir lo que otro autor conjunto de autores señaló. Y aquí tenemos los ejemplos. Tenemos el caso y el ejemplo. Primer caso. Si el apellido del autor forma parte de la narrativa, se incluye solamente el año de publicación del artículo, entre paréntesis. Ejemplos. Calderón, entre paréntesis, 1944, cierro paréntesis, comparó los tiempos de reacción. Pues ahí se ve el cómo lo hicieron. El segundo caso. Si el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos separados por una coma. Aquí tenemos el ejemplo. En un estudio reciente sobre tiempos de reacción, entre paréntesis, Calderón, 1944. Sí, y el tercer y último caso, si la fecha y el apellido forman parte de la oración, no llevan paréntesis. Aquí tenemos el ejemplo. En 1994, Calderón comparó los tiempos de reacción. Y pues ya por último, aquí tenemos las bibliografías. Pues ya de mi parte sería todo. Eso sería las normas parafraseadas y pues, mi compañero